Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo cuarto del tiempo de Cuaresma. Este domingo también, que es un domingo especial porque la liturgia nos invita como a mirar lo que se aproxima, que es el tiempo de la Pascua. Se permite en este día celebrar la Santa Misa con ornamentos rosados, como atenuando el carácter penitencial. De hecho, si nos fijamos en la antífona de la Santa Misa, la antífona comienza diciendo: «Alégrate, Jerusalén». En este contexto vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, el Evangelio según San Juan. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz domingo. Este tiempo cuaresmal, este tiempo penitencial, como ya lo hemos repetido la semana pasada, es un tiempo que nos invita a la conversión, al cambio de vida, a volver nuestra mirada hacia Cristo crucificado. Y particularmente el texto del Evangelio es una llamada muy fuerte a vivir esto, a vivir la radicalidad del mensaje de Cristo. La primera parte nos habla de una referencia veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Dice: como Moisés elevó en alto a la serpiente. Recordemos que Moisés saca al pueblo israelita y lo lleva a la tierra prometida. Están en el desierto 40 años, el pueblo no había creído en lo que le anunciaban los profetas, los exploradores, y por eso Dios los castiga para que ninguno de esa generación entre en la tierra prometida. Ese tiempo que están en el desierto, esos 40 años, suceden muchísimas cosas. El maná, las codornices, las aguas de Meribá, los mandamientos, las 2 tablas de la ley. Un texto que nos dice el Evangelio es cuando el pueblo se aparta de la alianza, se aparta del cumplimiento de los mandamientos. Entonces Dios, para castigarlo, envía serpientes terribles, serpientes que empezaron a morder a los israelitas y a matarlos. Entonces el pueblo israelita reacciona, se da cuenta que ha ofendido a Dios, que ha roto la alianza. Recordemos que la alianza era bilateral. Dios se comprometía a cuidar al pueblo y el pueblo se comprometía a cumplir los mandamientos. Cuando uno de los dos rompía la alianza, el otro quedaba exento de seguir cumpliéndola. Aunque Dios siempre mantiene la alianza. Estrictamente hablando, es una alianza unilateral, porque el único que mantiene la alianza es Dios, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros pecados. Lo cierto es que el pueblo reacciona y va y le suplica a Moisés. Y entonces Moisés intercede, el pontífice, el sacerdote, intercede por el pueblo. Y Dios le pide a Moisés que construya una serpiente de bronce y la coloque en una asta alta, y todo aquel que era mordido por una serpiente, a mirar esa serpiente de bronce, quedaba curado. Esta imagen en el Antiguo Testamento tiene mucha fuerza. El signo de la muerte era la serpiente, y es precisamente lo que Dios le pide a Moisés que haga, una serpiente de bronce. El signo de la muerte queda elevado, pero mirando ese signo de la muerte es cómo se encuentra la salvación. Esto lo cita Jesús, lo cita por 2 razones. En primer lugar, por la cruz.
La cruz es el signo de la muerte. Cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Jesús nos atrae hacia sí en la cruz, porque en la cruz nos redime, en la cruz nos salva. Pero Jesús también es elevado al cielo, es llevado a lo alto. Y cuando Él es llevado a lo alto, atrae a todos hacia sí. Él es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. Y al ir al cielo junto al Padre para reinar a su derecha, nos lleva a nosotros necesariamente en la medida en que nosotros cumplimos los mandamientos. Por eso, acto seguido, el texto que continúa en el Evangelio es el texto que nos habla de la luz y de las tinieblas. El mensaje que nos invita a vivir nuestra fe profundamente. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En esto consiste nuestra fe, en creer en Jesús, en creer lo que nos ha enseñado y en cumplir la palabra que Él nos ha enseñado. No es simplemente un acto de oído, que yo presto el oído y punto, sino que yo tengo que escuchar lo que Él me dice y prestar mi obediencia, poner en práctica sus consejos, sus enseñanzas. Acá radica nuestra fe, acá radica nuestra salvación. Jesús nos atrae hacia sí, pero nuestra vida para alcanzar la santidad y sobre todo la felicidad que todos añoramos, implica el cumplimiento de lo que Él nos ha enseñado. Por último, Jesús hace un juego entre la luz y las tinieblas. Este es el juicio. El juicio es aquello que condena. ¿Quién está condenado y quién no está condenado? No lo sabemos. Solamente el Hijo del Hombre es el juez que al fin de los tiempos juzgará todo. Pero Jesús ya nos adelanta algo y dice que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Esto es una invitación a vivir en la luz. Hoy está saliendo el sol radiante y nos ilumina. Y cuando el sol ilumina empezamos a ver cosas que en la oscuridad no veíamos. Cuando nosotros no queremos que nuestras obras sean vistas, sean descubiertas, preferimos las tinieblas, preferimos la oscuridad. Pensemos que muchos, hoy en día ya casi no, pero en otro tiempo muchos de los robos se realizaban en la noche. Porque y la noche es más fácil de pasar desapercibido, en el oscuro es más escurridizo. Esto también lo podemos aplicar al ámbito de la fe. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Esto tiene como punto central, en primer lugar, el pueblo israelita, que era al que Jesús dirigía su mensaje de conversión, que empezó con Juan el Bautista. Pero también llega a nosotros, porque también muchas veces en nuestra vida nosotros nos alejamos de la luz, no aceptamos lo que el Señor nos ha pedido, o nos cuesta aceptarlo, estamos luchando para hacerlo y para poder alcanzar la salvación. En cambio, dice el texto del Evangelio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Acá se debería sintetizar toda nuestra vida. Añorar y desear hacer las obras según Dios y no tener temor de demostrarlas. ¿Por qué? Porque estamos obrando según lo que Dios quiere, según lo que Él le agrada. Solamente un dato. Hoy en la iglesia, lamentablemente, desde hace un tiempo ha habido muchos abusos, a veces decepciones, miserias humanas. La iglesia, recordemos, es santa porque es divina y es pecadora porque está conformada por los hombres. Muchos de los pecados de los hombres escandalizan, sobre todo a los pequeños, y Jesús fue muy duro al referirse a esto, diciendo que aquel que escandalizara a un pequeño más le valdría atarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Los escándalos son terribles, pero son inevitables. Nuestra fe no tiene que estar arraigada en los hombres, sino en Dios.
Muchas personas, usando como excusa que la iglesia es pecadora, se apartan de ella. Yo no voy a misa porque el Papa es peronista, que a veces uno escucha decir. Yo no voy a misa porque el obispo no sé qué cuánto. Yo no voy a misa porque el cura de mi parroquia no sé qué otra cosa. O porque el católico no sé qué, o aquel que se golpea el pecho y va a misa después es un desastre. Escuchamos mucho decir esto. En esto uno tiene que ser muy claro. Cada uno deberá dar a Dios cuenta de sus propias miserias y sus propios pecados, y sabiendo que al que más se le dio, más se le va a exigir. Pero yo no voy a la iglesia por el Papa, por el obispo, por el padre Federico o por quien sea. Yo voy a la iglesia por Cristo, que Él es Dios. Y en Él es al que tengo que buscar porque Él es el que me salva. Entonces no puedo poner como excusa que los pecados de los miembros de la iglesia, porque eso no me va a excusar ante Dios. Yo tengo que vivir porque mi respuesta personal no es a los hombres, sino a ese Dios que me ha salvado. Que este Evangelio de este domingo, en este tiempo cuaresmal, nos ayude a nuevamente volver la mirada a Cristo, de buscar su mirada, de encontrar su mirada y la mía, de sabernos amados por Él, de sabernos perdonados, de saber que Él desea nuestra salvación, por eso murió por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que buscar es tratar de cumplir su voluntad. Que aprovechemos este tiempo para hacer una buena confesión, para limpiar nuestra alma, para encontrar esa paz que solamente Dios puede dar, porque solamente Dios puede sanarnos interiormente. Que no tengamos temor al qué dirá el sacerdote, a qué pensará, qué cosas se le cruzarán por la cabeza. Eso no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es que yo quiero recuperar esa amistad con ese Dios que dio su vida por mí. Muy feliz domingo, que la Virgen los ampare, que San José, a quien estamos celebrando este año, les conceda las gracias que más necesita. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.